Bueno, continuamos con Tenemos Derecho. En el programa de hoy estamos hablando de derecho laboral y tenemos para eso la presencia de dos colegas, dos abogados que se dedican a esa temática, el doctor Juan Ferreira y el doctor Daniel Gauto, con quien ya estuvimos conversando y continuaremos haciéndolo. Bueno, tenemos algunos mensajes. En primer lugar, nos escribe un colega, Matías Sotelo, a quien le mandamos un abrazo, nos felicita por la iniciativa, por el programa, y nos consulta, quiere saber la opinión de los colegas respecto de un criterio que se está adoptando ahora en uno de los juzgados laborales, que tenemos dos en El Dorado, donde en los casos de accidente de trabajo, demanda por accidente de trabajo, en la audiencia de conciliación se determina, se hace un cuarto intermedio, se realiza una pericia médica y luego continúa el trámite. Entiendo yo, pensando en tener algún parámetro más concreto para entender la demanda. ¿Cierto? Realmente la demanda es por un porcentaje determinado que se traduce en un monto y desde el otro lado generalmente, habitualmente se niega eso. ¿Qué opinión les merece este criterio? Bueno, en mi opinión, esto es una cuestión procesal, ya una cuestión judicializada, donde hay una parte que reclama una reparación económica derivada de un infortunio laboral, donde se cuantifica en una determinada suma de dinero a partir de un porcentaje de incapacidad que tendría el trabajador. Lo que hace su señoría en estas audiencias, en virtud de la casi segura negatividad de parte de la parte demandada, de la empleadora, es tener un parámetro o un coeficiente de incapacidad a los fines de poder determinar y cuantificar cuál es el parámetro que pueden acordar las partes. Es razonable, es muy razonable que se adopte este tipo de medida porque en esa audiencia de conciliación, si las partes acuerdan, recordemos que tiene que representar una justa composición a los intereses de las partes. Y si no se sabe con certeza cuál es el porcentaje de incapacidad, sin perjuicio que la parte actora o la parte trabajadora haya acompañado un certificado médico particular o lo que fuera, pero hasta que no haya un dictamen oficial, dentro del proceso, dentro del proceso, pericia, con eso tiene un parámetro concreto y podrá dirigir con mayor criterio la posibilidad de acordar que las partes puedan conciliar en esa audiencia, que a mí me parece que fue un avance muy importante con la reforma del Código de Procedimiento Laboral en el año 2013, 2014, que se hizo en la provincia de Misiones, donde se estableció específicamente con la participación directamente del empleador, no de su representante, sino del empleador, no del abogado, quiero decir. No del apoderado judicial, sino del representante legal de la empresa directamente, o el propio empleador como persona física y el trabajador como persona física, para que el juez también pueda tener una apreciación y haga conocer también cuáles son aquellos principios que van a regir el proceso judicial. Me parece una fórmula bastante acertada porque sobre todo porque es el propio juez el que interviene en la audiencia. Con eso también se abre un mayor panorama. Nosotros tenemos en El Dorado, yo personalmente tengo experiencias muy satisfactorias con la intervención de nuestros magistrados laborales, donde se preocupan y ocupan de tratar de que las partes arriben a un acuerdo buscando varias fórmulas conciliadoras a los fines que las partes terminen el proceso ahí, porque el tiempo a veces no le conviene al trabajador y también tampoco le conviene a la empresa por lo que, como sabemos, que tampoco hay empresas que son eternamente, sino que duran determinada cantidad de años o desaparecen. Sí, lo de prolongar en el tiempo en una época era como una cosa habitual, digamos, pero sí, tampoco es una solución aconsejable para el que está demandado, porque de hecho, al momento de dictar una sentencia, habitualmente la tasa de interés es una tasa muy elevada, la tasa activa, y no suele ser poco lo que sale. Además tiene unas ventajas, que se pueden acordar con la entrega de cheques, no se paga tasa de justicia. ¿Cierto? En esa audiencia de conciliación, sí,
que se celebra en el juzgado laboral. No se paga tasa de no se paga tasa de justicia, que también es un costo adicional que siempre hay. O sea, están dadas todas las herramientas con la participación activa de su señoría a los fines que las partes traten de acordar en esa audiencia de conciliación. Bien. Vamos a ver un caso concreto, por ejemplo. Es importante el trabajador cuando es despedido. Vamos a ver un caso de un trabajador despedido y que el empleador no le quiere pagar la indemnización. No lo podemos solucionar en el Ministerio de Trabajo, ni en la Defensoría, si es que concurrió la Defensoría Laboral. Entonces no le queda otra alternativa que recurrir a la justicia. El problema que enfrentan muchos trabajadores, y que me dijeron muchas veces, es que el tiempo les asusta, ¿no es cierto? El tiempo que tiene que litigar, que realmente son, en algunos casos, muchos años, pero yo en la época que litigaba nunca pude reducir de 3 años los casos laborales. Lo más rápido eran 3 años, y es mucho tiempo para hacer valer un derecho. Entonces hoy hay mucho. Yo pensaba, por ejemplo, un caso sencillo, ¿no? El caso del accidente está muy bien, el tema de hacer la pericia, porque es una forma de tener con exactitud en cuánto está dañada la persona y poder calcular lo que le corresponde por derecho, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. En general, también el trabajador accidentado recurre a la superintendencia, que es la competencia originaria, pero en muchos casos que nosotros tuvimos acceso, los porcentajes que dan son muy bajos, ¿cierto? No se condice con el estado de salud del trabajador. Entonces, sí o sí, el trabajador tiene derecho a recurrir a la justicia. Siempre el juez es quien tiene la última palabra en derecho laboral, ¿no es cierto? El juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones, ¿no es cierto? Y eventualmente el Superior Tribunal y eventualmente la Corte Suprema. Ahora, sí, hay algunos casos que uno analiza y duran 3 o 4 años, y la verdad que no tienen por qué durar tanto, ¿no es cierto? Habría que lograr ver cómo se puede modificar la ley, porque los jueces están regidos por una ley, que es la ley de procedimiento, del cual no pueden apartarse. Pero sí es posible eso, modificar y hacerlo más rápido el procedimiento, porque hay casos que si vos analizás, mirás el expediente y fue la demanda, la contestación, la conciliación, los testigos y no hay más otra prueba. Eso se puede reducir a 6 meses, ¿no es cierto? Y eso no sería tanto, porque como decían ustedes, no perjudican. En este caso el empleador pagaría lo que corresponde. Yo creo también de todas maneras que la reforma del procedimiento fue un avance, si bien no es la celeridad que todos quisiéramos. Los juicios iniciados con posterioridad a la reforma van más rápido, la audiencia de conciliación es más efectiva, creo yo también por esa participación activa que tienen los jueces en nuestro caso, y se avanza más. Ahora, creo también que el futuro va a ser la oralidad, ¿cierto? Se viene la oralidad. Se viene la oralidad, los juicios orales donde se resuelve la cuestión en un día. En la próxima etapa. Nos juntamos todos, testigos, declaran. De hecho, hay jurisdicciones que ya tienen, o provincias que ya tienen, y eso para mí sería un gran avance en definitiva. Les quiero hacer otra consulta que está acá, donde, digo yo, para ir a temas puntuales que entiendo son los que están interesando. Nos preguntan hasta cuánto tiempo después de haber sido despedido se puede iniciar un juicio. Eso tiene que ver con la prescripción la prescripción del derecho. Y eso tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo aniquila derechos. Y en el derecho del trabajo, el plazo previsto por la ley, por el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, es de 24 meses, 2 años. O sea, cualquier derecho, cualquier concepto que se le adeuden, a partir de su origen, uno tiene hasta 2 años para hacer el reclamo. Este plazo se puede inclusive prorrogar si hay una acción administrativa por un periodo de 6 meses más. Pero cualquier derecho, reclamo, conceptos, diferencia, despido o lo que fuera, son 24 meses el plazo. Aclaremos ahí, Juan, 24 meses para iniciar, ¿cierto? Para presentar, para hacer las presentaciones ante la justicia. Una vez que está presentado, ya no corre el plazo de prescripción. Se interrumpe. Lo que sí puede haber una caducidad, pero ese es otra cosa. Pero de hecho, el caso concreto, fue
despedido, dentro de los 2 años tiene que hacer una presentación Tiene que iniciar el judicial, reclamo. ¿eh? Pasados los 2 años, el tiempo termina aniquilando ese En derecho algunos reclamado. casos, por ejemplo, del reclamo de diferencia de haberes, suponete que se le deba 24 meses de diferencia de haberes, que es el periodo que se puede reclamar, es importante iniciar la demanda cuanto antes, porque si no, también Van se prescribiendo, van prescribiendo mes a mes Sí. esos derechos sobre esas diferencias de haberes, ¿no es cierto? Que tiene derecho el trabajador, porque en muchos casos se analiza solo la indemnización, pero en muchos casos también existen diferencias de haberes que reclama el trabajador, que es cuando el patrono le paga la escala salarial vigente. La indemnización, comentemos eso rápidamente, Daniel. ¿Cómo es la indemnización? ¿Qué se le tiene que pagar sí. a un trabajador despedido? Si al trabajador se le paga la escala y se le paga el sueldo correctamente, si se le despide sin causa, el empleador tiene la posibilidad de despedirle sin causa. Sin causa cuando llega el telegrama y dice que ha despedido. Siempre, en realidad, el trabajador se me despidió, no sé la causa. En realidad, el empleador no tiene por qué decir la causa, o sea, simplemente lo despide y tiene una sanción, que es la que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es 1 mes de sueldo por cada año de trabajo. Si tiene 10 años, suponete, son 10 sueldos, y si le preavisó, que existe la obligación de preavisar, en este caso de acuerdo a la antigüedad, podría ser 1 mes más o 2 meses, ¿no es cierto? Si tiene 5 o 10 años, ¿no es cierto? Bien. En el caso hay un caso interesante que es la ley rural, ¿no es cierto? Porque acá hay muchos trabajadores rurales en la zona. El mínimo de la indemnización, el mínimo, es de 2 sueldos, ¿no es cierto? Si el trabajador tiene 4 meses, 5 meses, 1 año o 2 años, cobra igual, 2 sueldos, ¿no es cierto? Porque el mínimo que establece el artículo de la ley es 2 años de indemnización, ¿no es cierto? Y tiene que ser a partir de los 3 meses, ¿no es cierto? ¿Alguna acotación? Ahí se Juan, sobre eso? Sí. importante aclarar que para que cobre indemnización el trabajador tiene que tener una antigüedad mínima de 3 meses, ¿no es cierto? Sí, lo que me iba a referir era eso. Hay una primera etapa de cuando se inicia un contrato de trabajo que se llama periodo de prueba. Ese periodo de prueba está regida por la ley y establece que se podrá disponer en cualquier momento, sin explicación de causa alguna, disponer el despido del trabajador sin que tenga la obligación de abonar ningún tipo de indemnización durante ese periodo. Ese periodo dura 90 días. Lo único que hay que pagar es un preaviso de 15 días, que es una cuestión excepcional, más aguinaldo y vacación y la liquidación final. Porque la ley dice que corresponde por cada año una indemnización o fracción mayor de 3 meses, lo que implica que superando los 3 meses se calcula por 2 años. Y tiene que percibir la mejor remuneración mensual normal y habitual. Normal y habitual. O sea, son otras características que se debe tener en cuenta a los fines de tomar la liquidación de la indemnización. No la más alta, sino la mejor, solo la mejor. normal y habitual. Tiene que haber habitualidad. Entonces, ese es el parámetro. Y después hay otros conceptos que obviamente derivan. Pero esos son para los despidos sin causa. El empleador también podrá disponer, cuando considere que existe una causal suficientemente grave e injuriante, disponer el despido. En ese caso, dispone el despido con causa. Cuando se dispone el despido con causa, no existe la obligación de indemnizar, sino que pagaría los haberes hasta el día de la liquidación, más Proporcionales. claro, más aguinaldo y vacaciones proporcionales, o sea, la liquidación final y los haberes. Nada más que esos conceptos. Eso no implica que el trabajador pueda impugnar o pueda considerar que esa causal invocada no se ajuste a derecho, y puede reclamar. Y ahí es donde puede recurrir al Ministerio de Trabajo o puede ir directamente a la Justicia o a Defensoría Oficial a los fines de cuestionar esa causal que se invoca. Pero esa causal que invoca la patronal tiene que ser en forma clara, precisa y determinada. Aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que determinaron que existe la causal injuriante que no permitió más que prosiga la relación laboral. Pero también hay otra forma de extinción del vínculo laboral, como puede ser la jubilación del trabajador, puede ser la renuncia del trabajador, la muerte del empleador, si no continúa el emprendimiento,
También la Puede ser posibilidad de también hacerlo que de común acuerdo. de común acuerdo, por voluntad concurrente de las partes, deciden, así como decidieron trabajar juntos, un día van y dicen que no quieren trabajar más, se instrumenta ante el Ministerio de Trabajo, que no necesita homologarse, sería una extinción por En ese voluntad caso no concurrente de habría las ni partes. renuncia ni despido, ¿no es cierto? No, Hay voluntad una extinción. concurrente de las partes de dar por finalizada. También se extinguen por incapacidad absoluta del trabajador, donde sí hay que indemnizar. Y dije por muerte del trabajador, o sea, son distintas formas de extinguirse el vínculo, pero los que conllevan indemnizaciones es cuando es despedido sin causa o cuando la causa cuestionada después derive en el reclamo, o cuando también hay una incapacidad absoluta, en esos casos sí, o por muerte del trabajador, empleador, fallecimiento, extinción por fallecimiento, que es una indemnización atenuada del 50%. Importante también es aclarar que durante el periodo de prueba corresponde el sueldo de la escala del trabajador, de la categoría del trabajador, ¿no es cierto? El convenio colectivo vigente corresponde pagarle la escala, ¿no es cierto? Y asegurarle, darle obra ¿El social aguinaldo? y ¿Qué es el aguinaldo? A ver si me dicen rapidito. Bueno, el aguinaldo es un sueldo más que el trabajador debe percibir en el transcurso del año, dividido en dos partes. Una cobra en julio y la otra cobra en diciembre. Corresponde liquidarlo bajo también, como parámetro, el mejor sueldo mensual normal y habitual. Son 13 sueldos los que debe percibir el trabajador en el año y se divide en dos ese sueldo. Bien. Eso es También se lo llama sueldo anual complementario, por eso sería el tercer sueldo. Exactamente, el aguinaldo es el SAC, sueldo anual El SAC. complementario. Hoy decía Juan, en un momento cuando hablábamos al principio de las distintas facetas que tiene nuestra atención, digo, porque se da mucho en nuestra zona, donde por ejemplo, haciendo derecho laboral, como decíamos al principio, en los estudios nosotros atendemos a trabajadores y también a empleadores, ¿cierto? En otros lugares suele ser más dividida. Sí, sí. ¿Qué te hace, qué reflexión te trae eso? Tener que trabajar con las dos partes, cómo viene bien, es bueno, es... ¿qué? Y uno trata de hacer un equilibrio, tratar de que al cliente le pueda resolver su situación controversial, digamos, tratar de buscarle una solución conforme también a las instrucciones que nos da nuestro cliente respecto de una determinada causa. Nosotros somos auxiliares de la justicia, planteamos la situación y en definitiva el que resuelve es un juez que va a decidir cuál es, si corresponde o no corresponde, ya sea el reclamo o la defensa que uno pueda hacer. En el caso del Ministerio de Trabajo, se asesora sobre la correcta aplicación de la ley. Bien, eso decía entonces, en ese caso, un empleador para el empleador puede ir a preguntar, puede ir a si preguntar y está se bien. le explica el contenido de la ley. Y también lo que sucede es que muchas veces el que incumple la ley, el empleador, no pagando el sueldo correctamente o registrándole incorrectamente, y eso hace que el trabajador concurra a asesorarse, que dicho sea de paso, digo que cualquier persona puede concurrir. Nuestra dirección está en calle Córdoba 463 y es asistencia gratuita durante la mañana, de lunes a viernes, ¿cierto? Bueno, quedaron muchas cosas para otra oportunidad seguramente. Yo les agradezco mucho, Juan, Daniel, haber venido y esperemos que para adelante podamos volver a juntarnos y bueno... Aprovechar a la oportunidad de felicitarte porque para nosotros, los que estamos litigando, lo que estamos como funcionarios, es importante, más que nada que la gente tenga la posibilidad de informarse, de saber que, como dice como el nombre de tu programa, tenemos derechos. Bueno. Muchas gracias, Bueno, Dani. le doy un pequeño obsequio nuestro del programa y Gracias, bueno, muchas gracias. gracias. Las Amazonas, como se sabe, era una nación de mujeres, de solo mujeres y de mujeres guerreras. Pentesilea era el nombre de una reina amazona. Pentesilea, cuando se produce
guerra de Troya, va con su temible ejército de guerreras a ayudar a los troyanos que habían sido atacados por Aquiles. Aquiles y su tropa se enfrentan a las amazonas, griegos y amazonas pelean hasta que en un momento Pentesilea y Aquiles se encuentran en el medio del campo de batalla, cara a cara. Aquiles, sin compasión, atraviesa el pecho de Pentesilea con su lanza. Y Pentesilea, muriendo, agonizando, hace que Aquiles se enamore de ella y de esa manera pueda sufrir hasta el último de sus días. Nos vemos la semana que viene y recuerden que tenemos derecho.